Estás escuchando Proyecto Misionero desde la 94.1 La Predicadora. Por los diferentes medios queremos hacerte esta invitación. Tenemos los días de reunión en La Predicadora, la iglesia La Predicadora, los días martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde. Te hacemos una cordial invitación para que puedas estar llegando a este lugar, escuchando palabra de Dios y canciones que son espirituales para edificar tu alma. Hay diferentes familias que están congregando hace 2 años más o menos en Nuevita la iglesia. Si bien antes estuvimos en un ministerio casi 20 años, el Señor preparó esto para poder estar caminando y predicando nuevamente lo que hemos aprendido, lo que hemos oído. Esto encarga a hombres fieles que prediquen como nos han enseñado. Así que te hacemos esa cordial invitación y también los chicos que hacen la escuelita dominical a las 4 de la tarde los sábados. Están cordialmente invitados. Bien, tenemos una reflexión de la palabra de Dios y luego una alabanza que queremos cantar con toda la audiencia. Amén. Vamos a estar leyendo en Romanos, capítulo 10, versículo 15, 16 y 17, que es lo que nos estaba hablando este tema musical, que decía: cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Y si nos situamos y podemos ver un poco de la historia, lo que vamos a estar leyendo en Romanos, capítulo 10, versículo 15, lo que vamos a estar hablando es como estar leyendo, por así decirlo, algo con sarcasmo, ¿no? Para que lo entendamos hoy en este día. Las personas que eran enviadas, las personas que en ese tiempo, bien sabemos, no hay automóviles, no hay bicicletas, no hay medios de transporte conocidos como los que hay ahora. Había poco y nada las personas que tenían acceso a caballos, a camellos en ese tiempo, a burros, y que podían estar utilizándolos para este medio, el cual era visitar las ciudades alejadas, que sabemos que tienen más de 15 kilómetros incluso, tienen más de 20, habrán caminado hasta 60 kilómetros, y tampoco existían las zapatillas como hay hoy en día, con esta tela, con esta comodidad, por así decirlo, sino que eran un tipo de sandalia que además no cubría todo el pie. Y esta palabra nos dice: cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Vamos a estar leyéndolo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Podemos estar viendo, ¿no?, que aunque terrenalmente los pies de todos los profetas sufrían, seguramente tenían callos tremendos, tenían heridas muy profundas por estar caminando kilómetros desde lugares muy lejanos para ir a predicar el evangelio. Eso detona y podemos ver el esfuerzo que tenían estas personas que querían predicar el evangelio y que querían anunciar a otros sobre estas buenas nuevas que ellos llevaban, que es el evangelio de Jesucristo. Podemos ver cómo estas personas se esforzaban y muchas veces tenían que caminar demasiados kilómetros que los pies humanos no daban el abasto, por así decirlo, que aunque estén entrenados o acostumbrados, aún así era una tarea complicada.
podemos estar viendo acá que la palabra nos dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchas veces vemos también profetas en la Biblia los cuales se esforzaban, o siervos de Dios que se esfuerzan por predicar la palabra, que hacen un esfuerzo sobrehumano muchas veces, y vemos cómo las personas las cuales las reciben con desprecios, las reciben con, por así decirlo, sin importancia, las reciben sin merecerlo muchas veces también. Pero acá nos dice, como decía, ¿no?, Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién habrá escuchado esta palabra? ¿Quién habrá estado atento a lo que se compartió en el culto? Y qué bueno es saber que la fe viene por el oír. ¿Y qué oír? Oír cosas, como decimos siempre, el noticiero, que está lleno de cosas malas, lleno de malas noticias, que lo único que hace es entristecernos, muchas veces enojarnos por la situación. No viene la fe en el Señor Jesucristo el estar escuchando el noticiero, sino que viene estar escuchando la radio, estar escuchando temas musicales que alaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estando escuchando palabra, ir a los cultos, a escuchar de Dios. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. En el Antiguo Testamento el Señor hacía que su siervo sea la voz de Dios. Venía el Espíritu Santo y profetizaba y hablaba de esas bendiciones tremendas, que era que iba a venir el Mesías y él iba a traer salvación a Jerusalén y salvación también a los gentiles. Y esa ya lo anunciaban con profecía, ya lo anunciaban a través del Espíritu, y hoy la iglesia del Señor anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y habla también de que todos estos acontecimientos que están sucediendo en el mundo nos hablan de que Jesús vuelve nuevamente a buscar a su iglesia, a la que Él dejó, a aquella iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, vestidas con vestidos blancos. Y eso somos nosotros, hermanos, que hemos sido comprados y lavados por la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el pecado adámico que estaba en nuestra carne. El Señor, por su Espíritu, nos dio esa salvación tan grande. Por eso dice la palabra de Dios: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y la bienaventuranza es la salvación. Bienaventurados son, dice, y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y Jesús decía: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, dice. Y cuando nosotros recibimos la paz, hay una provincia que se llama La Paz en Bolivia, ¿no?, una capital. Y cuando nosotros recibimos la paz en nuestro hogar, bueno, se desata toda ligadura de pelea, de contienda, y se va. Entonces podemos tener tranquilidad. Pero cuando nosotros recibimos, un pueblo está en guerra y recibe la paz, entonces cesa la guerra, ¿no?
Pero cuando nosotros recibimos la paz de Dios, se ordena el cuerpo, el alma y el espíritu. Y es algo que lo tenemos que experimentar y poder sentir, porque es lo más maravilloso que te pueda acontecer en tu vida. Recibir la paz de Dios. Y la paz de Dios viene a través de Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador de tu vida. Y esa paz produce regeneración, esa paz produce gozo, produce paciencia, produce mansedumbre, produce templanza, produce amor. Gloria a Dios. Y ese amor produce misericordia. Y esa misericordia produce el poder cumplir los mandamientos. No es que traigo otro mandamiento, dice el Señor, sino que dice que la ley y los profetas se cumplen en amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa paz produce misericordia de los que están lejos de la presencia de Dios, lejos de la iglesia, lejos del conocimiento de la palabra, porque están atados en sus delitos y pecados, y entonces sos como la trompeta del Señor. Sos hijo, sos siervo, sos ungido, para que puedas estar anunciando la palabra de Dios, la buena nueva de salvación y los misterios que hay escondidos dentro de la palabra de Dios, que se revela a través de el Señor y de la lectura de la palabra. Y produce vida en nuestro interior, produce sanidad en nuestro interior. Y también, como dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. También producen dice, porque yo no he venido a traer, en una ocasión dice Jesús, yo no he venido a traer paz sino conflicto, porque en lo espiritual se desata una guerra, y la guerra ya fue ganada en la cruz del Calvario. Venció el Mesías a la muerte y resucitó. Y por eso dice que es las primicias, dice, que Jesucristo es el primero que ha resucitado y se ha manifestado en cuerpo glorificado. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con el desarrollo de la programación. Vamos a cantarlo juntos. Adelante, peregrino. No mires hacia atrás, oh peregrino, avanza hacia adelante, aunque el viento contrario te quiera detener. Si hay nubes en tu cielo y te hieren las espinas, y el sol tras la colina parece se ocultar. No mires hacia atrás, oh peregrino. La cuesta más pesada y el camino más duro, ya Cristo dominó para ti. Adelante, peregrino, sigue avanzando con Él en tu camino.
ciudad que preparó. No miremos atrás, no quedemos como la mujer de Lot, como estatua de sal. Sigamos firmes y adelante, predicando, anunciando las buenas nuevas de salvación. No mires Hacia atrás, oh peregrino, escapa por tu vida, porque a este mundo malo le llega ya su fin. sus lujos y placeres, encanto y diversiones. No mires más sus obras, Porque perecerá. no mires hacia Hacia atrás. atrás, oh peregrino, Recuerda la mujer de lo frente a Sodoma, se convirtió en estatua de sal. Adelante, peregrino, sigue avanzando con él en tu camino. Con Cristo a tu lado, pronto llegarás. alza tu cabeza a la cruz y mírala a Jesús y la ciudad que él preparó. Tú puedes contemplar un cielo de esplendor, creado con amor, la ciudad que él preparó. Un cielo De esplendor, creado con amor, la ciudad que él preparó. Adelante, peregrino, no mires hacia atrás, porque nos quedamos y miramos lo humanamente posible y vemos un montón de cosas que nos impiden poder estar yendo hacia adelante, pero la palabra de Dios nos habla y nos dice que esta carrera que nosotros tenemos por delante tenemos que mirar al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mirando a Él, nosotros seguimos adelante. Y la palabra de Dios dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayuda para bien. Amén. La otra vez, el programa pasado, el miércoles, estábamos hablando sobre la prudencia, estábamos hablando sobre el poder actuar bien, estábamos hablando sobre cómo también encomendar nuestros caminos a Dios, el cómo pedirle ayuda a Él y el orar a Dios antes de actuar y no actuar y después orar a Dios. Y me gustaría estar compartiendo unos cuantos proverbios los cuales nos hablan sobre esto. Primeramente tenemos en el capítulo 13 de Proverbios, nos dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y veíamos el caso de Nehemías, ¿no? Que en el lugar donde Dios los puso, pudo proceder con sabiduría, pudo actuar de una manera eficaz, de una buena manera, y cómo Dios usó su vida. Y así es como nosotros debemos actuar, ¿no? De una manera prudente, de una manera sabia, y no con la sabiduría de este mundo, sino con la sabiduría que proviene de lo alto, con la sabiduría que nos explica la Biblia. También nos dice en Proverbios 14, 18, dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. Las personas simples o las que actúan, por así decirlo, más o menos, heredan necedad. Pero las personas prudentes, que actúan bien y actúan de la manera que Dios le pide que actúen, se coronan con sabiduría, se coronan con entendimiento, con comprensión. También tenemos Proverbios
13, 16. ¿Cuál era el que estábamos leyendo primero? Tenemos Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Podemos ver cómo ante la situación de enojo, de ira, la persona que es necia y también no crecida en Dios, da a verse quién es en realidad, ¿no? Muchas veces. Y la persona que es prudente, la persona que es sabia en esta sabiduría que no es la del mundo, sino la sabiduría que viene de lo alto, muchas veces, como nos dice la Biblia, refrena su lengua de hablar el mal o le da una blanda respuesta a aquella persona que está en este furor, por así decirlo. En el Proverbios 15, versículo 5, dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. También leíamos en Tesalonicenses que nos dice, ¿no?, que tengamos en gran estima a estos que nos presiden y que podamos también recibir consejos de todas las personas y que podamos escudriñar esos consejos y que no seamos personas necias y que no seamos personas que menosprecien a las demás personas cuando este consejo viene, porque sabemos que los consejos primeramente son de personas que nos quieren, que quieren vernos crecer, que quieren ayudarnos a progresar, y que bueno es poder estar recibiendo estos consejos y no ser personas imprudentes, personas necias, sino ser personas que cuando viene esa corrección la guarda, la atesora en su corazón y viene a ser una persona prudente, viene a ser una persona que actúa con sabiduría, que actúa con inteligencia. Amén. Bien, vamos a ver si tenemos esa: quiero que seas muy feliz, que te alegres siempre junto con aquellos que más amas. Qué privilegio vamos a estar escuchando de los Trigales. Proverbios, seguimos con el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10, dice la palabra de Dios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. La mujer virtuosa, aquella que escucha el consejo de la palabra de Dios, sobrepasa a todas las otras, porque dice esto mismo el consejo del rey Lemuel, y habla a los jóvenes, dice: ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a la mujer tus fuerzas ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que, bebiendo, olvides la ley y perviertas el derecho de los afligidos. El consejo de todo padre hacia un hijo, quien es el Padre nuestro. La palabra de Dios nos habla y nos dice que uno es el Padre espiritual, que es Dios, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador.
pero también tenemos al Padre biológico que Dios ha puesto al lado tuyo para que puedas recibir el consejo. Y dice la palabra de Dios, siendo vosotros malos, los padres biológicos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo nos va a dar estos consejos para salvación, para bendición, para formar una familia y esa familia pueda estar con los valores cristianos, con los valores y la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no sean que vengan los días malos y no tenga de ellos contentamiento. El fin de todo discurso hablado, decía Salomón, es el temor a Jehová y el guardar sus mandamientos. La carne cochina no quiere guardar los mandamientos del Señor porque la carne es contra el Espíritu. Pero cuando nosotros recibimos el consejo de la palabra de Dios y tenemos la ayuda de la contención y tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro, entonces tenemos poder, amor y dominio propio y estamos bajo sus alas. Nos tiene en sus alas encubierto. Entonces podemos experimentar lo que dice también el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su fruto no cae. ¿Por qué su fruto no cae? Porque permanece para siempre, porque está dentro de la voluntad de Dios y tiene salvación eterna. Gloria a Dios, santo es el Señor. Vamos a cantar lo que constituyó el Señor, lo principal es la familia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Acá nos dice un consejo cantado. Quiero que seas muy feliz, que te alegres siempre junto con aquellos que más amas. Nunca quisiera escuchar quejas de tus labios ni murmuraciones. No requines los dientes. Trae tu ofrenda a mi altar. Hoy ven a mi casa, a la iglesia, a estar contigo. Si no estás viniendo, estás haciendo mal, sos imprudente. Escuchar tu voz cantar y tu oración al cielo elevarás con fe. Y allí yo hablaré contigo. Qué privilegio, qué cosa grande, qué don de amor, de gloria y de honra. Que el Rey del cielo, del universo, se siente junto a mí. Ponga su mano sobre mi hombro y así, sin más, me brinde su amistad, sabiendo que tan solo escoria fui sin él, un enemigo declarado para él. Oh no, no lo podré entender jamás. Que viajar, cuando te vayas de la casa de tus padres y tengas que irte, te casaste. Cuando viajes a viajes misioneros, estaré siempre a tu lado
en esta carrera. Si hablas conmigo yo te oiré, te mostraré cosas que tú no comprendes. Y en la distancia y en la soledad, si estás preso en la cárcel, verás que solo no estarás, aunque desobediente, el Señor está contigo. Yo estaré contigo. Qué privilegio, qué cosa grande, qué don de amor, de gloria y qué honra. Que el Rey del cielo, del universo, se siente junto a mí. Cuando estés en el lecho del dolor, Él está contigo. Ponga su mano sobre la enfermedad, mi hombro, y así, sin más, me brinde su amistad, sabiendo que tan solo escoria fui, sin Él, un enemigo declarado para Él. Oh no, no lo podré entender jamás. Gloria le damos a Dios, gracias le damos a Dios que estamos cantando cánticos espirituales que edifican nuestra alma. Siempre había, la palabra de Dios dice, procurad los mejores dones. Y un predicador muy conocido decía que un ministro que quiere procurar los mejores dones cuando está practicando, dice que es, en vez de una bendición, es un hartazgo. Pero qué bueno que el Señor nos bendice y podamos estar cantando juntamente contigo, acompañándote en el momento que te encuentres, en el trabajo, acompañándote en el caminar diario, en tu casa, en tus quehaceres diarios, en el remis, en el colectivo, en diferentes situaciones que estás viviendo. Qué bueno que puedas estar escuchando estas alabanzas y el consejo de la palabra de Dios. Amén. Tenemos una duda, una pregunta, el cual nos hace Víctor de San Justo, que dice: buen día, queridos hermanos, bendecido día en Cristo. Quería consultar con referencia a 1 de Corintios 5:5 y 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20, la definición al ser entregado a Satanás. Vamos a estar leyendo estos versículos. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y vamos a estar leyendo en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 5, que dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo más en el día del Señor Jesucristo. Bien, esas dos preguntas tienen un trasfondo teológico de muchas horas de estudio. En el capítulo 5 dice la palabra de Dios que Pablo estaba haciendo una reprensión a un hombre que tenía la mujer de su padre. O sea que ya vemos que el pueblo de Israel estaba en desobediencia y se estaba acostando con su madrastra, ¿no? Y que en el día de salvación sea salvo. En el capítulo 7 vemos que esta persona se arrepiente, pero ¿qué le pasó? Dice que lo destituyeron, lo sacaron de la iglesia por su condición, porque él conocía la ley de Moisés y conociendo la ley de Moisés no le hizo caso. Entonces también se cumple la palabra de Dios que nosotros comentamos: conociendo a Dios no le hicieron caso y Dios los entregó a una mente reprobada. Y la palabra de Dios dice que los fornicarios y adúlteros los juzgará el Señor.
El Señor da la salvación y la quita. Dice, la única blasfemia, el otro, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, Himeneo y Fileto. Dice que el único pecado que el Señor no perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y por eso lo entregó a Satanás Pablo y fueron de perdición. Así como dice la palabra de Dios, que Dios da, tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Muchos en este tiempo, al no ser instruidos por el Espíritu Santo de Dios, son instruidos por espíritus engañadores. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros debemos examinar los espíritus si son de Dios. ¿Y cuál es el espíritu que es de Dios? Te va a llevar a la santidad. El espíritu que es de Dios te va a llevar a las bienaventuranzas. El espíritu que es de Dios te va a llevar a la humildad. El espíritu que es de Dios te va a llevar a los frutos del espíritu, al gozo, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. El espíritu que es de Dios te va a apartar, te va a dar la palabra de gracia. No solamente te va a instruir en la doctrina o en los rudimentos de la doctrina de Jesucristo, sino que vas a ser ávido en la palabra de justicia y vas a alcanzar la madurez, como estábamos hablando. Pedro y Pablo se encontraron después de 14 años y Pablo le empezaba a explicar la gracia a Pedro y Pedro era duro de poder entender esa gracia, pero en 2 de Pedro, capítulo 2, en el final de su epístola, Pedro habla y dice que el evangelio que Pablo había predicado con aquellos que habían alcanzado madurez, dice que es difícil de entender en la carne, sino que se entiende por el Espíritu. Muchos lo tuercen, dice. Entonces, por los frutos vamos a conocer aquellos que verdaderamente están en las manos del Señor. Porque la sencillez de la palabra que dice, no da el árbol malo buenos frutos, ni el buen árbol malos frutos. ¿No? Es una sencilla. Aquel que tiene a Cristo, refleja a Cristo. Y aquel que tiene un espíritu de mentira, de engaño, de sensualidad, de vanidad, de soberbia, de amor al dinero, aunque sea ministro del Evangelio, está recibiendo en sí su propia paga. Dice, y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, no se hagan muchos de vosotros maestros sin entender ni siquiera lo que explican, dice. Tremenda es la palabra de Dios. Resumiendo, redondeando, podemos ver que el pecado que se cometió, que es un adulterio, una fornicación, Dios lo perdonó, pero el pecado teológico de la blasfemia contra el Espíritu Santo lo llevó a la perdición eterna. No sé si está contestada la pregunta al hermano que nos ha plasmado. Si no, tenemos 2 horas para poder, queremos ser concisos y ahí, porque te lleva a todos lados, ¿no? Bien, vamos a un tema musical y luego retornamos con el desarrollo de la programación en esta mañana maravillosa. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan,
como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. También para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Estás escuchando la 94.1, La Predicadora, desde Buenos Aires, Argentina, desde el partido de La Matanza, en Proyecto Misionero. Estamos compartiendo palabra de Dios que edifica al alma. Estamos viendo recién diferentes situaciones que acontecen en la Biblia que nos dejan una enseñanza espiritual. Y también la palabra de Dios nos hace buenos soldados de Jesucristo. Y Pablo le decía a Timoteo, le decía así en el capítulo 2, versículo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y nos habla a nosotros hoy en esta mañana: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuántas verdades espirituales que están plasmadas en estos 5 versículos en 2 de Timoteo? Él lo tenía como un hijo en amor, pero también como un hijo espiritual a Timoteo. Y este Timoteo era un joven pastor y el apóstol Pablo ya estaba pronto a su partida y le estaba instruyendo y le decía que se esfuerce en conocer a Jesús, en la gracia, en lo que Dios nos dio para poder hacer misericordia con nosotros y poder alcanzar oportuno socorro, para poder entender el amor de Dios para con su humanidad, que envió a su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios. Esforzarse en la gracia es poder comprender, entender, ser diligente, leer, instruirse, escuchar palabra de Dios, diferentes predicadores, diferentes fuentes, y consultar con el Espíritu Santo y poder ir creciendo, ir caminando, porque hace 10 años, si nosotros estamos en Cristo, no vamos a estar estancados y pensar lo que pensamos hace 10 años, sino que vamos madurando a la estatura del varón perfecto, sin sacar de contexto y sin tener herejías engañadoras, sino cada vez más cerca de Cristo. Por eso le decía: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, porque Él le enseñó. Hay muchos que son enseñados pero mal aprendidos, y en vez de enseñar, disipan, dispersan. Por eso, así como Pablo tenía discípulos, también Timoteo tendría que tener discípulos. Y así nosotros, que estamos hoy en este tiempo en la iglesia del Señor, tenemos que tener discípulos. Nuestros primeros discípulos son los de nuestra casa, como dice la palabra de Dios: y seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, si nosotros leemos la palabra, escudriñamos la palabra, vivimos la palabra, se ordena, porque Dios es orden, y ordena nuestra economía, ordena nuestro sentimiento, ordena nuestro carácter, ordena nuestro trabajo, ordena nuestra familia, y así va ordenando. Por eso la fidelidad, porque es lindo ser fiel cuando va todo bien, en viento en popa, pero cuando está la prueba, la dificultad, el error, entonces ahí depender de aquel que hizo los cielos y la tierra, depender del Señor Jesús. Hay respuesta que no te la da hombre alguno, porque dice la palabra de Dios que el hombre se equivoca, aún las teologías se equivocan, pero aquel que espera en Dios no será avergonzado jamás. Gloria a Dios, santo es el Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Penas, tristezas, angustia. A veces las penas, tristezas y angustia vienen por no poner la palabra por obra y seguir en la carne. Eso es por causa de pecado. Pero a veces las tristezas, las angustias vienen por padecer por la causa de Jesucristo, porque vamos
contra la corriente de este mundo. Dice la palabra de Dios que el misterio de la piedad está en acción a través de la iglesia del Señor, pero también se mueve el ministerio de la iniquidad, o el misterio de la iniquidad que por 600 años tiene tomado al mundo entero, porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está sujeto a vanidad. Vanidad de vanidades, los que buscan vanidades ilusorias no miran más allá de sus ojos, pero los que buscan la verdad, los que buscan la palabra, los que buscan sinceridad, los que buscan la justicia del Señor, entonces están contra el sistema, y cuando están contra el sistema sufren penalidades. Y como soldado, un soldado va al frente y no retrocede, no vuelve atrás. Quizás estás sufriendo penalidades como buen soldado de Jesucristo. Te están despreciando, hay opresión, hay dificultad, hay desierto, y eso te va a enseñar a madurar, y eso va a hacer que puedas entender la palabra de Dios en las diferentes profundidades. La palabra de Dios dice: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Podemos ver que Pablo fue sacado de su lugar de confort, se encontró con el Señor, y a partir de ahí él era un hombre empresario que hacía casas en aquel momento para sustentarte, pero se entregó por completo a la obra de Dios, a predicar el Evangelio, y iba de lugar en lugar donde el Evangelio no era predicado, a poder salvar las almas, y eso hacía que ya no se enriede con el oficio que él tenía, que no le dé más tiempo de lo necesario, sino que en lo principal él había sido llamado para ser apóstol, y él entendió que a él, como al último de los abortivos, dice que se le manifestó el Cristo y lo traspuso, dice, no sé si en la carne o en el espíritu, al tercer cielo, y me dio cosas inefables que se le es dada a ver a hombres, y es por eso que Pablo escribió más de 14 epístolas del Nuevo Testamento, y esa palabra revelada para la iglesia nueva testamentaria en este tiempo. Y Pablo te está hablando, y nos está hablando a nosotros: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida. Si bien para agradar a aquel que lo llamó por soldado, hay muchos que están pasando ese proceso de poder estar siendo solventados por el Señor, y están todavía trabajando en la obra material, natural, y están pasando ese proceso hasta que el ministerio crezca y lo pueda respaldar, no solamente para la iglesia local, sino para los diferentes anexos y ministerios que va a prosperar y va a crecer. Y a su nombre, gloria a Dios, santo es el Señor. Es por eso que habla y que le dice también a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo en palabra, conducta y en hecho. Mire si no era soldado, mira si no era ejemplo, porque para ponerlo como soldado, para ponerlo como ejemplo, como pequeño pastor, lo tendría que haber formado, y esa formación no solamente enseñado, sino que él tendría que dar los pasos adecuados, tendría que ser fiel, y este era fiel. Es por eso que las primera epístola y segunda epístola de Timoteo se denominan epístolas pastorales, que le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Y vemos, había una canción, el pastor también sufre, el pastor también se aflige como vos. El pastor brinda, el buen pastor, no aquellos asalariados o aquellos que van a esquilar a las ovejas y por su servicio quieren cobrar una entrada, un caché o una ofrenda encubierta y simplemente son címbalo que retiñe, porque las personas no cambian. El hombre que es de Dios da ejemplo y ese ejemplo perdura. Aun cuando el hombre de Dios partió a la eternidad, sus frutos se ven porque ha formado un montón de soldados y tienen los mismos ejemplos, los mismos valores. Dice, por eso, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, le decía. Y nosotros podemos decir eso. Cuando decimos esto, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ahí nos acusa Satanás y nuestra conciencia. Para ser imitadores tuyos tenemos que gritar menos. Para ser imitadores tuyos tenemos que estar en paz. Para ser imitadores tuyos tenemos que trabajar un poquito más. Para ser imitadores tuyos tenemos que levantarnos más temprano. Para ser imitadores tuyos tenemos que acostarnos más temprano. Para ser imitadores tuyos tenemos que leer un poquito más la Biblia. ¡Ay, cómo duele eso! Gloria a Dios. Santo es el Señor. El Señor nos corrige a través de la palabra de Dios y nos habla con amor. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vos podés aparentar muchas cosas, pero Dios, que ve todo, Él ve en donde el hombre no ve. Él conoce tu levantar y tu acostar. David decía, tú lo conoces todo. Pedro decía, ¿dónde huiremos de tu presencia? Job decía, hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven, porque lo hizo reflexionar y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo edificaba el Orión? Las verdades de los fríos, dice, del sur, ¿no? Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con lo que el Señor le da en el tintero a Nazareno. Escuchando. Comprensible es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no, que cada viaje que valió la pena empezó porque alguien hizo la vela. Hizo la vela. Comprensible es la obsesión por la sensatez, pero dime si no, que cada paso que dejó huella fue dado porque alguien perdió una tuerca. Perdió una tuerca. Como queriendo ver eso que no se ve, como siguiendo algo que aún no sabes bien qué es. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Sobre el agua. Amén, continuamos con más.
Se estuvieron comunicando varios hermanos, los saludamos en el Señor. Ahora dentro de unos momentos vamos a estar pasando todos sus mensajes. En conclusión también, a colación de lo que estábamos hablando, que bueno es estar dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado. Siempre lo decimos, que bueno es poder estar padeciendo. Y también la persona que se lo decía a Timoteo no venía, por así decirlo, sin el ejemplo, sino que venían estas palabras cargadas de sufrimientos, de penalidades, de acusaciones, de penalidades de muerte, de cárceles. Pablo mismo le decía, ¿no? Por lo cual asimismo padezco esto. Pero sin importarle lo que estaba padeciendo, dice que él confiaba en quien había creído. Yo sé en quién he creído, dice. Estoy tan seguro que sé que va a guardar mi alma para aquel día. Qué bueno es, aunque sufra penalidades, dificultades, estar confiando en el Señor Jesucristo y no querer sobrepasar todas esas dificultades, adversidades solamente con sus fuerzas, sino poder entregar todas las dificultades, todos los problemas que los agobian, toda esa carga al Señor Jesucristo. Qué bueno es que pueda estar confiando en Él, qué bueno es que pueda entregar todos sus problemas en sus manos y confiar que Él, con su poder, va a estar solucionando todos estos problemas. Y como decíamos al inicio, que esté dispuesto a padecer, que esté dispuesto a sufrir penalidades por el Evangelio, por la causa de Cristo, por su iglesia, por los demás hermanos que lo necesiten, que esté dispuesto a sufrir. Amén. Le decía también Pablo a Timoteo en el capítulo que estamos leyendo 2, pero en el versículo 15 le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire cómo él estuvo también exponiendo el evangelio que Pablo predicaba, y muchos lo cuestionaban y muchos no le creían, pero el Señor le dio la victoria y él como obrero tenía que trabajar para ver los frutos. Dice la palabra de Dios: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cristo era el centro del evangelio de Pablo. Era cristocéntrico. Nosotros debemos ser iguales, hermano, amigo, que está del otro lado, consiervo, que estás escuchando del otro lado. Defender o afirmar las verdades espirituales, no una misión, no el entendimiento que tienes solamente, sino procurar con diligencia, presentarnos aprobado, poder entender la palabra, no estar contendiendo con vana palabrería, porque sabemos que el Evangelio es amplio y Dios salva a quien quiere y da los dones a quien Él quiere. Dice la palabra de Dios: acuérdate del Señor, que conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús,
con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Qué evangelio fácil, ¿no? Cuando viene el problema, la dificultad, uno se va y pega un portazo y no viene más. Si le negamos, Él también nos negará. Pero si sufrimos por la causa de Jesucristo, Él añadirá más gracia a aquel que está pasando esa aflicción y esa dificultad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Qué bueno, ¿no? Que a muchos les gusta poder discernir o contender con la palabra de Dios. La Biblia ya está inspirada y ya está plasmada en los 66 libros, y la interpretación, dice la palabra de Dios, que ninguna profecía, la profecía mayor es la palabra, ninguna profecía viene con una interpretación humana. O sea que la palabra se recibe por el Espíritu de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, debes anhelarlo en tu corazón. Debes sincerarte, debes confesar lo que impide. Solamente lo que impide la bendición es el pecado. Si el Señor dejó plasmado lo que no le agrada, y si nosotros nos humillamos y confesamos, el Señor entonces nos alimenta, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el Señor alimentó en el desierto a su pueblo, así también hoy en el desierto de la soledad, en el desierto de la enfermedad, en el desierto del pecado, te quiere alimentar a través del consejo de la palabra de Dios tan simple y tan sencillo, que es poder arrepentirte, volverte a Dios, aceptarle como Señor y Salvador, para que puedas hallar paz en tu corazón. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Y cuando digan paz y seguridad, llegará, dice, destrucción repentina. Todo el mundo hoy está el mundo en contienda, se está preparando para aquella gran batalla final del Armagedón. Se están reuniendo a través, nosotros entendemos a través del libro de Ezequiel, de Daniel y de Apocalipsis, que hay profecías que se están cumpliendo en este tiempo, y aquellos entendidos entienden lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor y se preparan. Él ha avisado del mal y se esconde. ¿Y dónde nos tenemos que esconder? Debajo de las alas del Señor. Debajo de sus alas estaremos seguros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es la ley de Dios, la sombra del Omnipotente es el Espíritu Santo que te lleva a toda verdad. La sombra del Omnipotente es poder ser parte de la iglesia del Señor en este tiempo. Varón, mujer, que estás del otro lado y no te estás congregando, el Señor te dice que tienes que pertenecer al cuerpo de Jesucristo. Esas herejías y mentiras que dicen, no, hoy no te tenés que congregar, yo sirvo a Dios, no es de acuerdo a tu
voluntad, ni de acuerdo a tu entendimiento, sino que tenés que pertenecer al cuerpo fraterno de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que Él compró a precio de sangre y que piensan y que viven y que comparten lo mismo que vos, porque el Espíritu es el mismo, dice la palabra de Dios. Bien, seguimos leyendo. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que estábamos hablando recién, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahí hay una enseñanza, y vamos a darla después que escuchemos los mensajes, después que escuchemos un periodo musical, una pausa. Después venimos con el desarrollo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos leyendo 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 20 vamos a entrar. Cuando vi la aurora celestial que iluminó mi ser, renació en mi alma la esperanza de beber del agua de vida fresca cristalina que a raudal fluía allí, por el manso río del amor de Cristo donde le encontré. Fue la aurora celestial que iluminó mi corazón, por esa obra puedo yo cantar así y hacer su voluntad, caminaré en su luz. Hoy mi alma le canta y esa es la esperanza que vivo con él. Hoy mi alma le canta y esa es la esperanza que vivo por él. Aguardo con ansia ser contado entre los salvos, cuando la jornada en breve tiempo concluir, ser preservado de la cruel tragedia que le aguarda al mundo aquí, que es la consecuencia de no haber amado la senda del bien. Batalla muy sangrienta, un soldado fue herido y perdiendo mucha sangre no podía más luchar. Y le dijo al compañero: ven y mátame ya pronto, ya no puedo más andar. Y le dijo a él: no puedo, le diré al comandante si él puede ordenar. La sangre está corriendo, yo no puedo decidirlo, entiéndelo, tengo juez que consultar. Soldado herido. Amén. Saludamos a todas las personas que están del otro lado escuchándonos. Saludamos al pastor Ramón Riquelmes,
el cual se comunicaba y nos dejaba Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Está escuchando el programa, le es de bendición y nos comparte esto. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Le damos muchas gracias al pastor por esta palabra. Bien, damos gracias a Dios porque la voluntad del Señor es que todos se salvan y procedan al arrepentimiento, y debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Dios los bendiga, hermanos. Me llamo Tito, soy del barrio La Worwar y los escucho mientras trabajo. Me gustaría que pasen una canción del pastor Domingo Vera. Amén. Pasamos como 5 ya. No hay ningún problema, así que le damos muchas gracias a este hermano Tito, que es un hermano nuevo que se está comunicando. Vamos al creyente verdadero, busca. Amén. El creyente verdadero. También después estuvo comunicando Lucio, el cual nos dejaba un audio, el cual saludamos a todos los hermanos de la congregación, los cuales se están comunicando. Saludamos a Lucio, saludamos a Juan José, saludamos a Sergio, que él no tiene todavía teléfono de línea para estar llamando y comunicándose, pero siempre nos escucha y nos dice que está muy bueno lo que compartimos en la radio y lo saludamos. Saludamos también al pastor Lucero, saludamos al pastor Vallejos, saludamos a Jorge Oscar Maidana y a su esposa, saludamos a la esposa del pastor Ramón Riquelme Delia, saludamos a todos los hermanos de la congregación, a Estela y a Tomás, saludamos a mi abuela Estela y a mi abuela Blanca, que siempre están escuchando la programación, y vamos a escuchar ahora sí ese tema del pastor Domingo Vera que dice: el creyente verdadero. Vamos a cantarla juntos. Cantala vos que estás trabajando y estás escuchándolo con nosotros. ¡Ay, cómo duele esto! El creyente verdadero en tabaco y vino no gasta el dinero. No anda tras los placeres mirando mujeres para el adulterio. No frecuenta la bailanta, solo a Dios le canta, con la obra coopera. Paga su diezmos y ofrenda y a su compañera la sabe tratar. Trata muy bien a la gente, con aquel que sufre no es indiferente, es un fiel creyente, lo dice la gente que hasta se parece al Señor Jesús. Trata muy bien a la gente, con aquel que sufre no es indiferente, es un fiel creyente, lo dice la gente que hasta se parece al Señor Jesús. La creyente verdadera guarda la doctrina por dentro y por fuera. No anda de casa en casa llevando y trayendo las cosas que pasan. Siempre está llena de gozo, es fiel a su esposo y siempre congrega. No se pinta ni se viste como las paganas para seducir. Trata muy bien a la gente, con aquel que sufre no es indiferente, es un fiel creyente, lo dice la gente que hasta se parece al Señor Jesús. Trata muy bien a la gente, con aquel que sufre no es indiferente, es un fiel creyente, lo dice la gente que hasta se parece al Señor Jesús. ¡Ay, cómo duele esto!
Bien, estamos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20 y nos habla la palabra de Dios, nos dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Leemos nuevamente el versículo 20 y 21 que nos está hablando en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. Hay diferentes vasos. Nosotros somos vasos porque dentro nuestro está el Espíritu de Dios. Y como el alfarero nos restauró, como el alfarero nos formó nuevamente en Cristo, Señor nuestro, el Señor nos da también dones y cada uno de nosotros dice que estos vasos, algunos son de oro. ¿Por qué de oro? Porque el oro no se destruye, el oro se amolda, el oro soporta las temperaturas y cuando está en la prueba, en la dificultad, en las tinieblas, entonces sale más brillante, sale más cerca de Cristo. Esos son los vasos de oro, porque la prueba te produce crecimiento. Pero también hay vasos, dice, que son de plata. La plata es de menor densidad, sufre menor temperatura, no puede estar siendo quemada a las temperaturas del oro, pero igual es un vaso en la casa del Señor, porque tiene el Espíritu de Dios y anda medio en el Espíritu y en la carne, ese vaso de plata. Pero también hay utensilios, dice, de madera y de hojarasca. Esos utensilios de madera y de hojarasca, dice que en el día postrero serán quemados por los ángeles. ¿Por qué? Porque todavía no han alcanzado, dice, la plenitud del conocimiento de Cristo y andan como hombres naturales, pero están dentro de la iglesia del Señor. Y el Señor le dice, de la cual una de las iglesias que estaba siendo instruida por aquella mujer que era esa mujer perversa que hacía a los siervos que pecaran, dice, el cual le había hablado muchas veces, dice, pero no se quiere arrepentir. Esos son los vasos de madera que andan en la carne y siempre militan en la carne, los sensuales que nunca alcanzan, dice, el conocimiento total de Cristo, y que estos hombres también sean cautivas a las mujercillas llenas de pecado, dice. Tremendo. Y de hojarasca, eso que en la primera prueba, nada más un fosforito que se prende, se espumó, desapareció. Cuando hay que servir al Señor en las diferentes áreas, nunca están. No quieren limpiar los baños, no quieren ordenar, y mucho menos quieren comprometerse para salir a predicar, y mucho menos quieren comprometerse para salir a un viaje misionero, para dejar los placeres de esta vida, para dejar la comodidad que Dios le ha dado como bendición, para servir a Cristo. La palabra de Dios dice,
Tú como soldado de Jesucristo sufres penalidades. Y Pedro le preguntaba, ¿nosotros qué vamos a recibir en el día postrero? Dice que dejamos casa, que dejamos oficios, que dejamos hijos. Y el Señor le dijo 100 veces más. Gloria. Amén, sí, tenemos un audio de nuestro hermano Lucio, el cual vamos a estar escuchando, que ya nos queda poco tiempo. Vamos a estar escuchándolo, que dice así. Bueno, lo vamos a dejarlo para otro día. Saludamos a nuestro hermano Lucio. Le pedimos perdón por no estar... Sí, por ahí, por el micrófono. Vamos a estar reproduciéndolo por acá. Bendiciones, buenos días, hermana Candelaria, ¿cómo está? Yo acá preparándome para salir a trabajar. Estoy feliz porque está toda la familia, no toda, pero la familia Benítez en la radio. Estoy escuchándolo hasta que pueda salir, hasta que me vengan a buscar. Bueno, hermana, bendiciones y que tenga un día de prosperidad para mí, para todos los demás, y un día de sanidad para todos los enfermos, para aquellos que están sufriendo, aquellos que no vienen a la iglesia también, que les dé fuerza para salir adelante. Bendito Jesús, ayuda, bendiciones para todos, para los que están necesitados, Señor, de tener perdón, como yo que me cuesta todavía entrar en el Espíritu Santo. Gracias, hermana Candelaria. Saludos a todos. Hermana Candela, no es Candelaria. Bien, dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Esta es la condición, dice, que le estaba instruyendo Pablo a Timoteo, y hoy estas palabras están para nosotros. Así que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay un himno que dice: soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor, no temeré llevar su cruz y padecer por su amor, dice. ¿Por qué? Porque después de la batalla, Él nos coronará. Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Hacé tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Cuando tú abres la boca para hablar de Jesucristo y te santificas, estás haciendo tesoros en los cielos. Ahí en el banco del Señor, porque están anotados tus hechos en el libro de las acciones, en el libro de la vida. Así que si hoy dispone tu corazón a ser soldado de Jesucristo, predicar con la palabra y con el ejemplo. Y no te sorprendas del fuego de prueba, porque el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Ya nos quedan 20 segundos, así que nos despedimos y esperemos que esta programación le haya sido de mucha bendición. Esperemos que todo lo que estuvimos compartiendo, los temas musicales, al hermano que hizo la pregunta, Víctor, que le haya sido de mucha bendición la respuesta, y esperemos que le sea de mucha bendición
toda la programación de la radio y siga en sintonía. Siga en sintonía, que vienen programas que glorifican el nombre del Señor. Oramos a Dios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por este privilegio que tenemos de poder anunciar estas virtudes, esta palabra que produce vida, sanidad y salvación. Ministra, Señor, los corazones de aquellos que estuvieron escuchando y los que van a estar escuchando sean bendecidos por el poder del Espíritu de Dios. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Espero que ninguno se me quede afuera. Espero que la gente se amigue con Dios. Espero que no empiecen otra vez con guerra.